Ok, estoy poniendo a grabar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, yo lo veo, profe. Ok, Sí, sí. ok, bueno. Bien, yo creo que podemos empezar. El día de hoy vamos a terminar de ver Transformers. Ya, luego de eso vamos a pasar a ver unos notebooks. Uno que se nos había quedado pendiente, un notebook sobre Neural Machine Translation, cómo funciona el mecanismo de atención con una red recurrente. Eh, ahora volvemos con las preguntas del chat. Ya, termino la idea. Hoy día vamos a terminar de ver Transformers, la teoría, vamos a ver cómo se usa el mecanismo de atención en una red recurrente para hacer traducción. Y luego vamos a pasar a ver una aplicación de Transformers en imágenes para clasificación, ¿sí? En donde básicamente vamos a aprovechar que existen muy buenas herramientas y muy buenos frameworks ahora en la actualidad para poder hacer este tipo de cosas. Ya vamos a utilizar Hugging Face en ese notebook para o tratar de solucionar la tarea que hicimos anteriormente, la tarea 3, pero utilizando Transformers. ¿Ok? Eso, eso. Y bueno, en nuestra próxima clase vamos a empezar a ver modelos generativos, en donde vamos a ver autoencoders, redes generativas adversarias. Y si nos alcanza el tiempo, les explico un poquito acerca de qué hacen los diffusion models, que son los modelos de difusión, que son los nuevos modelos generativos que están haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo en esto de text to image o eh, generación de imágenes a partir de texto. ¿Ya? Si nos alcanza el tiempo, vemos algo de eso. ¿Ya? Había una pregunta en el chat, Sebastián. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Tenía la duda de la intuición del self-attention. ¿Por qué queremos hacer eso como sobre sí mismo? Ok. Eh, una, fíjense que todo parte, permítanme, voy a, voy a ir a la pizarra, ¿ya? Eh, Fíjense que todo parte por la idea de, eh, a ver, aquí voy yo. Ya. Ok. Eh, ya. No tengo internet en la tablet, déjenme lo soluciono. Tío. Quería explicarles algo, porque la idea de self-attention parte por tener un mecanismo que nos ayude a computar información, simplemente. ¿Ya? Así que vamos a ver ahora. Ya. Ahí debe estar conectado. Ya, ahora sí. Ok, entonces, miren, eh, partamos por, partamos por la idea de las secuencias, que es en donde nace el concepto de atención, ¿ya? En donde nace el concepto, de hecho, aplicado a esta cosa. Recuerden ustedes que nosotros lo que tenemos en algún momento dado es la representación numérica de una secuencia de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, nosotros teníamos probablemente algo como esto, ¿no? El bebé, permítanme, acá, ya, el bebé está llorando. ¿Sí? Entonces yo tenía esta representación, el bebé está llorando, ¿sí?
Y cada una de estas palabras tenía una representación vectorial, ¿cierto? Es un embedding que representa cada una de esas palabras, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, tengo esa representación numérica, ¿de acuerdo? Tengo esa representación numérica y, y nosotros lo que queremos todo el tiempo es tratar de interpretar toda esta información de una forma que sea computacionalmente efectiva y eficiente. ¿Ya? Efectiva porque yo quiero calcular de manera sucinta una representación para toda esta data, pero además de eso quiero hacerlo a través solamente de mecanismos computacionales. ¿Sí? No quiero tener reglas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un modelo lingüístico? Un modelo lingüístico no computacional lo que hace es tratar de poner reglas sobre las palabras, sobre cómo se asocian, sobre este tipo de cosas. Aquí no, yo quiero que sea todo numérico. ¿Sí? Entonces, eh, cuando, cuando nosotros vemos esto como un problema de traducción inicialmente, ¿sí? Fíjense que tener que traducir esta representación significa que yo, a partir de esos datos, quiero de nuevo generar otro conjunto de datos. ¿Ya? Le voy a poner de otra longitud porque imagínense que es un idioma en donde la frase el bebé está llorando tiene, por ejemplo, 6 palabras. ¿Ya? Entonces, la idea es convertir la información. ¿Ya? Convertir esta información numérica en esta información numérica. Pero uno de los problemas uno de los problemas que nosotros tenemos al momento de computar esta información es la información de la alineación, ¿no? ¿Qué dato de esta salida corresponde con qué datos de, la de los datos de entrada? ¿Sí? Entonces ahí lo que nosotros hacíamos era tratar de ir a buscar en este punto y hacer atención. ¿Ok? Hacer atención. ¿De acuerdo? Entonces, es básicamente el concepto de atención. El concepto de atención es tratar de encontrar relaciones entre dos conjuntos de datos. ¿Ya? Al final, figúrense ustedes, esto podría ser cualquier cosa. Si yo aquí eh, me, 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 me desprendo de la noción de secuencia, entonces simplemente yo podría eliminar esto, ¿sí? Y imagínense ustedes como que lo que yo tengo es simplemente un conjunto de datos de entrada, un conjunto de datos salida, y yo quiero encontrar cuáles son las relaciones de todos contra todos. ¿Ya? Eso es atención. ¿De acuerdo? Eso es atención. Sin embargo, uno de los problemas que nosotros teníamos para aplicar esto en texto era que cada una de estas representaciones eran dependientes, ¿cierto? La primera representación la segunda representación dependía de la primera, la tercera depende de todo lo de atrás, la cuarta depende de todo lo de atrás. Y eso trae un problema, ¿sí? Un problema computacional, y es que necesariamente toda esta data tiene que procesarse linealmente. ¿Ya? Yo no puedo, por ejemplo, procesar este vector sin antes haber procesado toda la data anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el proceso de atención es un proceso que no necesariamente tiene que aplicarse, no necesariamente, no estamos restringidos a tener que aplicarlo sobre dos conjuntos distintos, ¿ya? Sino que si bajo esa misma idea yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Y si atención lo que hace es ir a tratar de encontrar similitudes entre dos conjuntos de datos, entonces si yo replico estos datos, ¿sí? Y yo aplico atención en estos conjuntos replicados, o sea, significa que yo estoy aplicando atención de un conjunto sobre sí mismo, lo que estoy haciendo, básicamente, es tratar de ir a sacar todas las relaciones, ¿ya? Todas las relaciones entre X. O sea, entre X con él mismo. ¿Sí? Yo estoy tratando de quiero encontrar de un conjunto de datos cómo se relaciona el primer vector con todos los demás, el segundo vector con todos los demás, el tercero con todos los demás, el cuarto con todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, dada una colección de datos, self-attention lo que hace es tratar de encontrar toda la información posible sobre similitudes que existen en ese mismo conjunto de datos. ¿Ya? Y usar esa información para luego, obviamente, hacer alguna tarea, ¿no? Por ejemplo, usar esa información para calcular nuevos vectores que son o tienen mejor información que la data original para poder hacer, por ejemplo, traducción, o para poder hacer clasificación, o para poder hacer cualquier otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en estricto rigor, pasamos del enfoque de procesar secuencias a un enfoque en el que procesamos conjuntos.
¿ya? Procesamos conjuntos y tratamos de encontrar toda la información posible dentro de ese conjunto. Esa es la idea de self-attention, ¿ok? Ahora, visto desde el punto de vista funcional, self-attention lo que hace es, si yo tengo un conjunto de datos X alguno, ¿sí? Si yo le aplico self-attention, ¿sí? Lo que estoy haciendo es transformando esa información en otro tipo de información y que tiene un significado más rico que solamente los datos X. ¿Sí? Estoy tratando de encontrar todas las relaciones entre X y de eso me estoy aprovechando para crear una nueva representación. ¿Sí? Y esto lo podría hacer cuantas veces quiera. De hecho, de aquí este I, que es otro conjunto nuevo, yo le podría aplicar de nuevo self-attention, ¿sí? Y puedo encontrar otra representación Z, en donde esa representación Z es todavía más rica que Y y que X, y que tiene información sobre la data de entrada. ¿Ya? Recuerden ustedes, inicialmente nosotros teníamos una forma de hacer esto. ¿Cómo transformábamos la data desde una representación a otra? Era a través de una capa de un perceptrón multicapa, ¿cierto? El perceptrón multicapa es una función que toma data de entrada y genera data de salida. Lo que está haciendo es transformando la data. Cuando teníamos imágenes, teníamos redes convolucionales en donde había un montón de kernels, de información de kernels, que lo que hacían era convertir la data de entrada a una nueva representación intermedia o de salida, que era mucho más rica en representación que la data original. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es, así como tenemos perceptores de multicapa y tenemos redes convolucionales, ahora tenemos una nueva forma de cómo calcular transformaciones de la data. Y esa nueva forma es self-attention. ¿Sí? Self-attention es una forma que uno usaría en lugar de perceptores multicapa o en lugar de redes convolucionales para extraer información del database. ¿Ok? Es básicamente una nueva forma. ¿Sí? Es básicamente una nueva forma de hacerlo, en donde anteriormente en el perceptron multicapa uno lo que hacía es tratar de transformar la data a través de proyecciones. Proyecciones lineales y luego funciones no lineales. Cuando teníamos las redes convolucionales era a través de convoluciones, mapas de activación, funciones no lineales. Esas eran nuestras transformaciones. Ahora nuestras transformaciones son relaciones entre conjuntos y es por eso que cualquier tipo de red neuronal que utilice self-attention está tratando de encontrar información que ya no depende de la data misma solamente, sino que depende de cómo esa data es en función del resto. ¿Sí? Entonces, esas relaciones son de alguna forma ricas para poder extraer información desde las imágenes, desde la data. ¿Ok? Y por eso se ha convertido en un enfoque general, ¿ya? Porque si uno lo ve así, si uno comienza como a olvidarse de dónde nació esto, de las secuencias o de las imágenes, y uno comienza a tratar el problema como conjunto de datos y una operación que encuentra relaciones entre ese conjunto de datos, entonces es por eso que lo puedes aplicar sobre imágenes, sobre texto, sobre audio, sobre grafos, sobre objetos 3D, sobre cualquier tipo de representación, ¿ya? Es un approach más general que simplemente un approach para texto o imágenes. ¿De acuerdo? ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, quizás media pregunta, comentario, pero se supone que teníamos un problema en redes recurrentes que era el contexto hacia adelante y que había una solución que era hacer como 2RNN para escanear Ujú, esto. ujú. En caso de esto no sería necesario porque al final, si es que el input necesita contexto de adelante, le va a dar mayor valor cuando se haga ese producto punto y ahí él mismo va a formar dónde fondo que fijarse en el fondo, en este mismo mecanismo, o no. Sí, sí, lo vamos a ver luego porque hasta ahora solamente hemos visto la operación de self-attention como tal, ¿ya? Pero ya les voy a mostrar Ujú. luego cómo estas operaciones se juntan en una forma en la que comenzamos a crear un modelo igual tipo encoder-decoder, solamente que ahora en lugar de tener redes neuronales recurrentes, lo que tienen son solamente módulos de self-attention, ¿ya? Pero o sea, hay que organizar este módulo. Fíjense que el self-attention es como un building block, ¿sí? Es solamente un building block que te hace transformar la data. Ahora, ¿cómo aprovechamos esto para construir un modelo que haga traducción o que haga alguna otra tarea adicional? Entonces lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Ok, vale, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto
atención o self-attention? Por lo menos yo no, profe, hasta ahora. Ya. Ok. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Podemos usar, por ejemplo, este mecanismo de atención neuronal, por ejemplo, en multilayer perceptron, como tomando todos los inputs y ver cuánto se parecen entre ellos? Sí, de hecho, bueno, eso es lo que hacen las redes neuronales transformers. ¿Sí? O sea, vamos a ver ahora, en un ratito, les voy a mostrar cómo es la red neuronal transformer y cómo hace uso de self-attention para procesar datos. ¿Ya? De nuevo, fíjense que la idea de self-attention es que uno procese datos. Tienes datos de entrada, generas una salida, y esperando que esa salida sea una mejor representación para poder hacer algo más. ¿Ya? Ahora, en la práctica, uno puede desestimar completamente perceptrones multicapa en favor de solamente módulos self-attention. De hecho, eso hacen los transformers. Los transformers son solamente redes basadas en self-attention que, ya, ok, bueno, vamos a hacer una cosa aquí porque fíjense que self-attention en ningún momento incluye no linealidades, ¿cierto? Hasta ahora no hemos dicho nada acerca de en qué momento uno proyecta esto a un espacio no lineal para hacer que uno aprenda cosas complejas. Bueno, ya vamos a ver que en realidad lo que hay que hacer es en algún momento mezclar el comportamiento de los módulos de self-attention con algo como lo que hacíamos en perceptron multicapa, que es básicamente funciones de activación no lineal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay preguntas, nos vamos aquí, ¿cierto? Esto fue lo último que vimos la clase pasada, ¿sí? Dijimos que para poder hacer que esto sea a nivel representacional, que sea algo eh, robusto, algo efectivo, entonces la autoatención en realidad no se aplica sobre un conjunto de entrada como tal, sino que lo que hay que hacer es transformar ese conjunto de entrada como tal, transformarlo mediante parámetros, ¿sí? Y entonces lo que hacíamos era, la data de entrada la transformábamos con una primera matriz de pesos en una matriz Q, con otra matriz de pesos en una matriz K y con otra matriz de pesos en una matriz B. Y lo que hacíamos era aplicar atención neuronal sobre estas tres versiones transformadas de X. ¿Ya? Y básicamente aquí, fíjense que son solamente productos lineales, son solamente funciones lineales, ¿ya? Pero la idea es combinar la información de estas tres representaciones para encontrar una representación final H, ¿no? Entonces, es la forma como se transforma la data de entrada, ¿no? Una data de entrada se multiplica por tres matrices de pesos y luego se aplica atención para obtener la nueva representación, ¿ya? Ahora, habíamos dicho también que uno puede hacer esto como un building block, ¿sí? Sin embargo, fíjense que va a depender de cómo son los parámetros WQ, WK y WV para saber qué representación yo obtengo finalmente. Entonces, en favor de poder obtener representaciones que sean muy variadas, lo que vamos a hacer es utilizar este building block, este bloque de atención varias veces, ¿sí? Y esto es lo que se le conoce como el multi-head self-attention. El multi-head self-attention es básicamente diferentes versiones en donde yo aplico el concepto de autoatención, ¿ya? Y es un hiperparámetro que yo defino en mi modelo. O sea, yo digo, por ejemplo, yo quiero 12 cabezas de atención, entonces voy a tener 12 de estos bloques en mi arquitectura. O yo quiero solamente 3, o yo quiero solamente 4, va a depender ahí. Es un hiperparámetro, básicamente, ¿ya? Cristóbal nos pregunta cuál es la idea de dividir. Ya, creo que les había comentado, no recuerdo si se los había comentado en la clase pasada, pero fíjense que este producto de Q por K no es otra cosa que los scores.
¿ya? No es otra cosa que esos scores que nosotros calculábamos en atención, que me decían qué tanto se parece un elemento de Q con un elemento de K, ¿ya? ¿Por qué dividirlo entre raíz de K, en donde dk es la dimensión? ¿Ya? Fíjense que dk es la dimensión de los vectores en los cuales, sobre los cuales yo estoy aplicando atención. Dividirlo sobre dk lo que hace es uniformizar los valores en función de la dimensión de los datos, ¿ya? De manera que, por ejemplo, si yo defino ese hiperparámetro de su K como un valor muy grande, ¿sí? Como esto se basa en productos y sumas, la cantidad de valores que yo tengo va a depender de la dimensión, ¿sí? Entonces, al dividirlo entre raíz de dk, siempre mantengo ese valor acotado sin importar la dimensión. De esa forma, este modelo es capaz de aprender de la misma forma representaciones que tengan mucha dimensión o que tengan muy poca dimensión, ¿ya? Es simplemente eso, o sea, es simplemente un truco para los scores, hacerlos que sean scores que dependan de la dimensión, ¿ya? Ok, entonces en una representación más completa, yo lo que voy a hacer es un mismo conjunto de entrada, le voy a aplicar varias veces autoatención. Cada uno de esos bloques tiene una matrices de pesos distintas. Por lo tanto, obviamente, la representación de la cabeza 1 tendrá una información, la representación de la cabeza 2 tiene otra información, la representación de la cabeza H tiene otra información. Y después, simplemente lo que vamos a hacer es concatenar todos estos datos. Fíjense que estas son matrices, ¿sí? Cada una de estas salidas es una matriz, la vamos a concatenar y al final formo como una matriz grande que contiene todas las matrices que salieron de estas cabezas de autoatención. Y luego, esa matriz grande la multiplico por una última matriz de pesos, de parámetros, ¿sí? Tal que cuando yo multiplique esa matriz grande por esa matriz de parámetros, lo que hago es tener una matriz que tiene exactamente la misma dimensión que el input. Porque eso es lo que me interesa, ¿cierto? Recuerden que lo que me interesa de toda esta transformación de los datos es tener una primera representación X que luego cambie en alguna otra representación. Bueno, yo voy a requerir que esa representación de salida tenga el mismo tamaño que la representación de entrada, ¿ya? O sea, X y H van a tener el mismo tamaño, ¿ya? El mismo tamaño. Y ahora, ¿ustedes se imaginan por qué uno quisiera que la data de entrada tenga el mismo tamaño que la data de salida? Eh, o sea, me imagino que es más fácil stackear X cosas porque no hay que ir ajustando ni adaptando nada. Ok. Ok, ¿alguien más? Yo creo que porque después se juntan estas dos, la representación de H más la representación de entrada. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene una idea? Hay algo en el chat. Estefano, para que sea iterable. Sebastián, para después volver a hacer lo mismo. Ya. Claro, como dije, son como los distintos canales de la CNN para aplicar bloques. Ok. Ya. Miren. Se lo voy a poner más fácil todavía. ¿Sí? Multi-head self-attention es esto, ¿no? Yo tengo, perdón, tengo mi entrada X aquí, ¿sí? Que ingresa a un bloque al que le voy a llamar multi-head self-attention, ¿sí? Y la salida es un H que es del mismo tamaño que X, ¿sí? Recuerden ustedes que este bloque de multi-head self-attention es una pesadilla para los gradientes, ¿cierto? Cuando yo quiera hacer backpropagation y haya un error aquí, ese backpropagation, ese error, tiene que entrar a este bloque de multi-head self-attention y distribuir errores y hacer todo lo que hace el trabajo de backpropagation, ¿cierto? Y sabemos que eso es complejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es
shortcut, ¿sí? En este shortcut es básicamente, voy a dibujarlo aquí con un nodo, más, ¿sí? Un atajo a lo ResNet, ¿sí? Un atajo a lo ResNet, que lo que hace es que cuando un gradiente llega a este punto, yo le doy las chances al gradiente y a mi modelo y al entrenamiento de que haya un shortcut del gradiente que vaya directamente hasta X sin tener que pasar por el módulo de multi-head self-attention. Eso solamente lo puedo hacer si es que yo puedo aquí calcular, ¿sí? En este punto, calcular un h' igual a h más x. Y como h y x tienen la misma dimensión, entonces lo que hago es simplemente sumar estos dos valores y tengo un bloque residual que en lugar de utilizar convoluciones, lo que hace es utilizar multi-head self-attention. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Y entonces, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ahora sí estamos listos para poder entender qué cosa es un transformer. ¿Ya? Hasta ahora todavía no hemos hablado de transformer. ¿Ya? Hasta ahora todavía no hemos hablado de transformer. Hasta ahora solamente hemos hablado de esa operación básica que utilizan los transformers, que son self-attention. Y en este caso, el multi-head self-attention. De hecho, cuando uno va a leer el paper, ¿ya? Cuando uno va a leer el paper original asume que esta porción anaranjada que está aquí, uno ya como que da por hecho que eso ya es conocido, ¿me entienden? Entonces, cuando uno va a leer esto, eso es lo primero, que hay un bloque ahí que hace un montón de cosas, como lo hemos visto, pero que aquí simplemente asumen como que es un bloque que transporta información, ¿ya? Entonces, miren, una red transformer, como fue pensada en el año 2017, cuando se creó esta red para hacer traducción, ¿ya? Luego vamos a ver cómo esta red cambia cuando uno quiere hacer, por ejemplo, cosas de NLP, cualquier tarea de NLP o incluso para imágenes, ¿ya? Pero por ahora, una red transformer para traducción es una red de este tipo, que sigue teniendo, ¿ya? Sigue teniendo un encoder y un decoder, ¿de acuerdo? Entiéndase el encoder como un módulo que tiene una entrada y va generando información hasta generar una salida. Y entiéndase el decoder como un bloque que recibe la sentencia target, ¿sí? Recibe la sentencia target y trata de traducir en función de la representación que arrojó el encoder, ¿ya? Es básicamente la misma idea que hemos visto hasta ahora, en la que uno tenía una red neuronal encoder, una red neuronal decoder, solamente que ahora hemos cambiado las redes recurrentes por módulos de atención, ¿ya? Pero ahora les explico algunas cosas que son diferentes a cómo lo hacíamos con redes recurrentes. Primero, dada una determinada entrada, que está aquí, ¿sí? en el lenguaje de origen, lo primero que hacemos es aplicar una capa de self-attention multicabeza, ¿sí? Un multi-head self-attention, que ya sabemos que lo que hace este multi-head self-attention es retornarme, ¿sí? Retornarme una representación de la data de entrada, y lo que voy a hacer son dos cosas, miren. Add es el shortcut que les acabo de mencionar, sumar la entrada a la salida, y después de hacer la suma, se le aplica una normalización a media cero, desviación 1. ¿Ya? O sea, básicamente lo que hacemos es, la data puede haberse perturbado en su estadística, lo que hacemos es retornar esa data a una distribución conocida que es media cero, varianza conocida. ¿Ya? Una vez que tenemos esa nueva data normalizada, entonces, fíjense que entra a una red neuronal multicapa, ¿sí? Entra a una red neuronal multicapa en donde su único rol de esta red neuronal multicapa es transformar esa data de entrada y pasarla por un perceptrón multicapa más una capa de activación no lineal. Entonces, es en este punto recién en donde nosotros estamos introduciendo la no linealidad del modelo. De nuevo, la entrada a este MLP es un volumen que tiene un cierto tamaño, la salida tiene el mismo tamaño, por lo tanto puedo hacer el shortcut y además aplicar normalización, ¿sí? Todo este conjunto de operaciones se aplica n veces. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener
6 veces estos módulos, ¿sí? O sea, 6 veces pasar la data por estos módulos de transformer, ¿ya? Entonces paso una vez, a la salida la paso otra vez, a la salida la paso otra vez, así, n veces. Hasta que al final voy a tener una representación que corresponde al encoder, ¿ya? Esa representación del encoder es numéricamente tan igual como la representación final que teníamos en el encoder de un RNN. O sea, tenemos un vector que representa a cada elemento de la secuencia de entrada, ¿ya? Si mi entrada tenía, por ejemplo, 5 palabras, entonces al finalizar todos estos 6 encoders, por ejemplo, lo que voy a tener son 6 vectores numéricos que representan la información final del encoder, ¿ya? Ahora, al momento de hacer la traducción, va a pasar 2 cosas. Lo primero, ¿ya? Lo primero es que la sentencia de salida, que está en el idioma de salida, esa sentencia se le va a aplicar una primera capa de self-attention. O sea, quiero aplicar self-attention sobre la data de salida, ¿ya? Quiero aplicar self-attention sobre la data de salida, ¿de acuerdo? Una vez que aplico el self-attention sobre la capa de salida, recién tengo la representación que voy a utilizar para hacer atención con respecto a los datos del encoder. Fíjense que en este punto, ¿ya? En este punto, estamos haciendo atención de los datos que salieron del self-attention del decoder con los datos que vienen del encoder, ¿sí? Entonces, recién en ese punto estoy tratando de mezclar cuánto se parece la data del lenguaje target con la data del lenguaje source, ¿ok? Y esto se aplica una vez, de nuevo, shortcut más normalización, un feed forward, shortcut, normalización, y todo esto se repite también un número de veces. ¿Ok? Y todo esto se repite también un número de veces, ¿de acuerdo? Cuando hemos terminado de procesar la data en estos n decoders que van apilados, lo último que nos queda por hacer, porque tenemos un volumen de salida, tenemos números de salida, ¿sí? Quiero hacer traducción. Y para hacer traducción, lo que vamos a hacer es un perceptrón multicapa que al final va a tener tantas neuronas de salida como palabras hayan en el vocabulario, y un softmax, que es el que finalmente me va a decir para una determinada palabra cuál es la clasificación o cuál es la traducción que tiene. Fíjense que en este modelo yo voy a calcular la traducción de cada palabra en paralelo. O sea, cada palabra se traduce en paralelo. Yo no estoy esperando a que se produzca la información secuencialmente, sino que toda la información se produce en paralelo. ¿Ok? Estefana nos dice, profesor, me perdí una parte. ¿Qué es lo que entra por abajo del bloque del decoder? Aquí ingresa la data. Aquí ingresa la secuencia de entrada. Los encodings, los embeddings de la secuencia de, en este caso, de la traducción. ¿Lo mismo que entra en el encoder? No, porque fíjate, en el encoder entraría la representación de el bebé está llorando, y acá abajo entra la representación de the baby is crying. Ya, ok. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿por qué es mask? Como que uno censura una parte para después... ¿A qué se refiere mask multi? Ahora les explico eso, ¿ya? Ahora les explico eso porque tiene que ver con la forma como nosotros queremos que el decoder, cómo es la forma que queremos que el decoder tenga contexto acerca de su representación, ¿ya? Pero ahora les explico, ¿ya? A ver, para terminar de redondear esta idea, ¿ya? El encoder, ¿sí? El encoder tiene estos shortcuts y normalización después de cada capa de atención. Los MLPs tienen 2 capas, ¿ya? Tienen 2 capas, y las capas y la función de activación para estas capas es la función ReLU. Fíjense que hasta ahí ya fue un primer cambio. Recuerden que la función ReLU tenía sentido en imágenes, ¿no? Cuando nosotros buscábamos activaciones positivas a los kernels. Cuando la gente propone esto, la gente de Google propone transformers, fue interesante ver cómo la función ReLU podía servir también para datos de secuencia, cuando inicialmente todo lo que se hacía con redes neuronales recurrentes se utilizaba principalmente en la función tangente hiperbólica, ¿ya? Con el decoder la situación es la misma, solo hay un cambio, ¿sí? Hay un primer módulo de self-attention
para a los datos de entrada y después son atenciones con respecto a la información del encoder, ¿sí? Y finalmente toda la información de los MLPs y el software final, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, ahora, miren, hay una diferencia que todavía no les he dicho, que me la acaban de preguntar. ¿Por qué aquí dice Masked Multi-Head Attention? ¿Ya? ¿Por qué ahí dice Masked Multi-Head Attention? ¿Ya? Y esto está aquí. ¿Ya? Estaba en un slide, un par de slides más adelante. Luego volvemos porque hay una cosa más que quiero explicarles, ¿ya? Pero fíjense una cosa. Cuando uno está procesando la data en el decoder, ¿sí? Cuando uno está procesando la data en el decoder, supongamos que yo quiero, ¿sí? Supongamos que yo quiero calcular el vector que representa, ¿sí? El vector que representa la segunda palabra de mi salida, ¿sí? La segunda palabra de mi salida. La segunda palabra de la frase, ¿ya? Entonces, les voy a explicar esto aquí. ¿Ya? Voy a explicar esto aquí. ¿Ya? Supongamos que yo quiero encontrar, ¿sí? Yo tengo esta data de entrada, ¿ya? Tengo esa cantidad de palabras, cada vector representa una palabra, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular cuál es la representación de esta palabra, ¿sí? Si nosotros utilizáramos self-attention, entonces self-attention calcula este vector en función de todos, ¿sí? Porque fíjense ustedes, calcula la matriz de scores y luego multiplica la matriz de scores por la matriz B y te calcula todo al tiro. Pero hay un problema. En el decoder, cuando tú estés haciendo inferencias, o sea, imagínate que ya entrenaste la red, ¿ya? Ya está la red entrenada y tú vas a hacer inferencias. Cuando tú vas a hacer inferencias, ¿sí? Cuando tú vas a hacer inferencias, uno lo que quiere, ¿sí? Uno lo que quiere es, de alguna forma, condicionar, ¿sí? Condicionar todavía a que las salidas de este decoder tengan cierto conocimiento acerca de cómo uno va procesando la secuencia de salida, ¿ya? Entonces, como yo deseo eso, cuando yo, por ejemplo, esté traduciendo, yo no voy a tener información sobre el futuro, sino que yo solamente tengo información sobre lo que hay hasta ahora hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pensaron la gente que diseñó esto fue, vamos a enseñarle al decoder que el decoder solamente utilice para un determinado tiempo, o sea, por ejemplo, para este vector, solamente quiero que se aplique atención en todo lo que había antes. De esa manera condiciono a que lo que este vector va a tener como salida o como representación depende solamente de la información que hay atrás, no de la información que hay después. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se le llama Masked Self-Attention? Se le llama Masked Self-Attention porque de alguna forma es como que yo voy a enmascarar a estos vectores como un 1, indicando que esos vectores los voy a utilizar para aplicar atención, y voy a enmascarar a estos vectores con ceros, de manera que no voy a utilizar estos vectores para hacer el cálculo de atención. De esa forma, este vector solo va a depender de la atención que haya en todos estos vectores anteriores. ¿Ya? Eso es básicamente Masked Self-Attention. Ahora, ¿cómo se aplica en la práctica? En la práctica se hace un truco de implementación muy simple, y es que cuando yo estoy calculando la matriz de scores, ¿sí? Cuando estoy calculando la matriz de scores, recuerden que la matriz de scores me dice cuál es la atención de la primera palabra, ¿sí? De la primera palabra con respecto a todas las demás. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, para la primera palabra, la única que va a importar para deconstruir la primera palabra es solo la primera palabra y no las demás. Porque las demás, obviamente, no tienen contexto para esta palabra. Para la segunda palabra interviene la primera y la segunda. Para la tercera palabra, la primera, la segunda y la tercera. Y para la última palabra, todos. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? Eso lo logro simplemente, si ustedes se fijan en esta matriz de scores, ¿sí? Esa matriz debería tener estos valores menos inf antes de aplicar el softmax en toda esta diagonal superior. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique softmax, por la misma fórmula de softmax,
el e elevado a la menos inf se convierte en 0. ¿Sí? E elevado a la menos inf se convierte en 0, por lo tanto, al calcular los pesos de atención, me salen todos estos valores en 0, significando que esos valores no se van a usar para hacer el cálculo de atención. ¿De acuerdo? Y solamente se van a utilizar el resto. Fíjense que la distribución de la probabilidad en cada fila sigue sumando 1. Solamente que ahora hemos enmascarado estos valores que no intervienen para poder hacer el cálculo de los vectores de atención en determinadas posiciones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas ahí? ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿No? Ok. Hay una cosa que nos está faltando. ¿Ya? Hay una cosa que nos está faltando. Aquí. ¿Ya? Cuando nosotros procesábamos esta información con una red neuronal recurrente, la red neuronal recurrente se hacía cargo de extraer información sobre dónde ocurría cada palabra. ¿Cierto? ¿Ok? Se hace la red recurrente se hace cargo de que, por ejemplo, ¿sí? Se hace cargo de que, por ejemplo, la frase, ¿sí? Se hace cargo de que, por ejemplo, la frase de baby is crying, ¿sí? Sea diferente de la frase is baby crying down. ¿Cierto? Sorry, estoy aquí. O no, aquí. ¿Sí? Fíjense ustedes que la red neuronal recurrente se hacía cargo de que yo tenga este orden, the baby is crying, y que no me salga is baby crying down, ¿cierto? Sin embargo, cuando hacemos autoatención, el orden de las palabras prácticamente lo estamos removiendo. ¿Sí? Porque autoatención nunca toma en cuenta cuál es el orden. ¿Sí? Si yo aplicara autoatención tal cual yo les he explicado ahora, la representación para the baby's crying es exactamente la misma que la representación para is baby crying down. ¿Sí? Porque no hay ningún lugar en todo este proceso, ¿sí? No hay ningún lugar en todo este proceso en donde yo diferencie el orden de las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos removido la información del orden de las palabras, lo que hay que hacer es de alguna forma introducir en algún lugar algo que me indique que el orden de las palabras importa. Entonces, eso en arquitectura transformer se hace justo antes de que la data ingrese al transformer. ¿Sí? Justo antes de que la data ingrese al transformer. Y esta técnica o esta transformación se le conoce como positional encoding. Se le llama positional encoding porque nosotros vamos a incorporar a los vectores embedding originales, les vamos a incorporar algo de información que me dice dónde está ubicada la palabra dentro del conjunto. Se han probado miles de cosas para hacer positional encoding, partiendo incluso por aprender la información de la posición, con una red neuronal que haga el trabajo de aprender la posición. Sin embargo, la forma más fácil de incluir información posicional a los embeddings es simplemente utilizando una función periódica que depende de la posición y depende de la variable de un determinado valor numérico. ¿Ya? Posición me refiero a cuál es la posición en el texto, 0, 1, 2, 3, 4, y los valores de i
representan cuáles son las variables. Variables 0, 1, 2, 3, 4, hasta, no sé, 500, si es que el embedding vale 500. ¿Me dejo entender? Y simplemente son funciones seno-coseno. ¿Qué tiene que ver las funciones seno-coseno? Fíjense ustedes que uno va a crear una función periódica distinta dependiendo de cada posición y de cada variable dentro de este problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente, cuando yo tengo los embeddings de entrada, lo que voy a hacer es calcular estos valores, que son fijos, y sumarlos a los embeddings de entrada. Y esa representación es la que ahora sí entra al transformer para que pueda ser procesada. Lo mismo para el decoder, ¿no? El decoder también tiene entradas, los embeddings, se le aplica positional encoding y tal cual ingresa recién al encoder para poder trabajarse junto con él, junto con la atención. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el mecanismo, o sea, la red neuronal recurrente hacía este trabajo por nosotros. Como ahora estamos quitando la red recurrente y hemos dejado de lado información posicional, entonces introducimos la información posicional a través de una función periódica fija, que funciona extraordinariamente bien. ¿Sí? De todas las cosas que se han probado para hacer positional encoding, funciones periódicas son lo que mejor funciona para hacer este trabajo, incluso más que tener una red neuronal que calcule los embeddings posicionales para estos modelos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. ¿Ok? ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ok? Bien, esos son los famosos transformers. ¿Sí? Esos son los famosos transformers. ¿Ya? Esto se propuso el año 2017. ¿Sí? Año 2017 se proponen los transformers como una forma de solucionar primeramente el problema de traducción. ¿Ya? Primeramente el problema de traducción. Hasta que el año 2019, ¿sí? El año 2019 en adelante, diferentes grupos de investigación empezaron a darse cuenta de una cosa. Miren, imagínense como que yo tengo esta representación de un transformer, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta de esto, miren. Este módulo encoder que recibe información de entrada y genera información de salida transformada es un modelo computacional lo suficientemente potente para poder encontrar representaciones de muy alto nivel de la data de entrada. ¿Sí? Es decir, la gente comenzó a pensar en, más allá de esta forma encoder-decoder, la gente empezó a pensar en el encoder solamente. Me concentro en el encoder. El encoder es un bloque de cómputo, es una función lo suficientemente compleja como para poder transformar data a una representación que es de muy alto nivel. Y entonces la gente empezó a pensar en cómo puedo entrenar solamente el encoder. ¿Ya? O sea, cómo puedo entrenar solamente el encoder y con eso poder llevar esta arquitectura a otro tipo de aplicaciones. Porque fíjense que aquí esto fue creado para traducción. Sin embargo, si yo ahora quiero aplicarlo para clasificación, para cualquier otro tipo de tarea, entonces ahora quiero llevar a ese nivel esta arquitectura. ¿Ya? Entonces, pensamos solo en el encoder. ¿Ya? Pensamos solo en el encoder. Y recuerden que el encoder, ¿qué cosa es el encoder? Si yo ingreso una representación para un conjunto de datos, por ejemplo, 100 datos, lo que hace el encoder es transformar eso, darme una representación para los 100 datos de nuevo, ¿cierto? O sea, tengo una representación de entrada para 100 datos y lo que me entrega es una nueva representación para esos 100 datos.
Entonces, el gran dilema era cómo entreno eso. O sea, ¿contra qué entreno? Ustedes saben que para entrenar yo necesito datos. Para entrenar necesito algo que tenga que optimizar una función de costo. Necesito alguna cosa. ¿Sí? La gente de Google se les ocurrió una forma muy simple, muy sencilla, de cómo tener una red Transformer encoder, o sea, solamente el encoder, y cómo entrenarlo de manera end-to-end, o sea, cómo entrenar solamente un encoder que te permita encontrar representaciones para la data de entrada. Solamente que fíjense que hasta ahí, ¿cuál es el problema? O sea, quiero clasificar, quiero, ¿qué tarea quiero hacer? ¿Cierto? Traducir, ¿qué cosa es lo que quiero hacer? Lo que propusieron ellos para proponer BERT es entrenar un modelo de lenguaje general a través de un tipo de tarea que se le conoce como tarea de pretexto. Es como tratar de hacer que la red neuronal aprenda a hacer algo, ¿sí? Por pretexto, pero que a su vez lo que estás haciendo es aprendiendo a encontrar buenas representaciones para la data de entrada. Y la tarea de pretexto que se inventaron estos tipos de Google fue el modelo del lenguaje enmascarado. No es otra cosa que, imagínense que yo tengo aquí una secuencia de entrada de texto. ¿Sí? Tengo una secuencia de entrada de texto. ¿Sí? Esa secuencia es un conjunto, por lo tanto puede entrar al encoder de ese transformer y transformarse en alguna representación intermedia. Lo que voy a hacer ahora es, dado una secuencia de entrada, voy a eliminar a propósito algunas palabras de esa entrada. O sea, voy a eliminar, por ejemplo, esta que dice mask. ¿Sí? Entonces simplemente la elimino. Voy a procesar esta información en el encoder, voy a generar las salidas y lo único que me va a interesar es que aquella salida que corresponde con la palabra que yo enmascaré, la quiero predecir. Es decir, si por ejemplo aquí, en nuestro ejemplo que hemos estado utilizando, yo decía, the baby is crying, y yo enmascaraba la palabra crying, yo entreno esta red para que esta red aprenda que cuando yo le ingreso the baby is mask, me retorne the baby is crying. ¿De acuerdo? Tiene sentido, es una buena tarea para aprender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy tratando de enseñarle a esta red a que la red prediga cuáles son las palabras enmascaradas. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que yo puedo, dado un conjunto de sentencias en un determinado idioma, aleatoriamente yo puedo enmascarar todas las palabras que yo quiera en tiempo de entrenamiento y hacer que esto se entrene incluso sin overfit. Porque como esto es aleatorio, cada vez que ingreso una frase, aleatoriamente remuevo algunas palabras y hago la predicción. ¿Sí? Eso es lo que hace BERT. ¿Sí? Lo que hace BERT es preentrenar un encoder de tipo transformer que lo que aprende es a predecir cuáles son las palabras faltantes de una sentencia en un lenguaje. Cuando esto se entrena sobre un conjunto de datos lo suficientemente grande, gigantesco, inmenso, la red aprende a predecir las palabras que faltan. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que cuando uno remueve esta última parte, que era la parte que clasificaba palabras, o que representaba palabras, cuando tú ahora le ingresas una palabra nueva a BERT, estos vectores intermedios que creaba antes de la tarea final, son una representación tan buena que luego tú esos vectores los puedes utilizar para traducir, para clasificar, para tareas de resumir texto, para tareas de generación de texto, para cualquier otra tarea específica. ¿De acuerdo? A este tipo de forma, a este tipo de lenguaje o a este tipo de modelos se le llama modelos preentrenados. ¿Sí? Modelos preentrenados con tareas de pretexto. ¿De acuerdo? Y es algo muy común ahora, por ejemplo, en la investigación de modelos autosupervisados, porque fíjense que aquí tú no necesitas etiquetas, tú no necesitas clasificaciones, tú no necesitas nada, necesitas solo un corpus de datos
en donde lo único que vas a hacer es aleatoriamente remover palabras y hacer que el modelo aprenda a traducir, aprenda a generarlas de manera automática. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces yo no entendí muy bien a qué se refería con eso de lo del pretexto. Una tarea de pretexto, ¿sí? Sí. Sí, una tarea de pretexto. Fíjense que, imagínense ustedes como que yo tengo un conjunto de oraciones en español, ¿ya? Yo tengo un conjunto de oraciones en español, pero no tengo una tarea como tal. O sea, yo no quiero clasificarlas, no quiero traducirlas, no quiero resumirlas, es decir, no tengo una tarea de optimización como tal. Pero igual quiero aprender, o sea, igual quiero que el modelo aprenda lo que hay en la data del texto. Entonces, cuando uno se inventa una tarea, ¿sí? Cuando uno se inventa una tarea, en donde esa tarea es una tarea que igual es optimizable, en este caso, simplemente, dada una oración, enmascarar algunas palabras y hacer que el modelo trate de producir lo que falta. A eso se le conoce como una tarea de pretexto. La tarea de pretexto es un problema de optimización, ¿sí? Que igual va a tratar de encontrar cosas, información de la data de entrada, pero no tiene nada que ver con una tarea de clasificación, de detección, de traducción, ni ninguna de esas tareas conocidas, sino que es simplemente una tarea que yo voy a utilizar para que el modelo vaya encontrando relaciones entre los datos, ¿ya? Y eso es ahora un mecanismo muy conocido de entrenamiento de modelos autosupervisados, ¿sí? En un mundo en el que yo no tengo etiquetas para todos los datos, y igual quiero aprender de los datos, la única forma que me queda para aprender de datos que no tienen etiquetas es inventarme tareas de pretexto. Es hacer que la red neuronal aprenda algo, ¿sí? Aprenda algo, y luego utilizo ese aprendizaje inicial de algo para hacer un fine-tuning, por ejemplo, para tareas de clasificación, de question answering, de cualquier otra cosa que yo me imagine. ¿De acuerdo? Eso es básicamente las tareas de pretexto. Ya me quedó muy claro. Entonces, después con esto podría ser como cualquiera de las otras como funciones que quería, o sea, como eso de clasificación o Sí, sea, sí, todo esto, o sea, porque es como exactamente. más general. Exactamente. Uno preentrena esta red y al final esa red es como si fuera una caja negra a la que tú le ingresas, por ejemplo, una oración y te va a devolver una representación para esa oración. Esa representación tú ahora la utilizas para clasificar, para traducir, para hacer cualquier cosa, porque generalmente ya lo que vas a hacer ahora es aplicarle un fine-tuning de ese modelo para alguna tarea específica, como clasificación y estas cosas, ¿cierto? Ya, sí, sí. Muchas gracias. Ok, ok. Había una pregunta, ¿veremos en un notebook cómo hacer fine-tuning de BERT, por ejemplo, para hacer clasificación? No, ¿saben por qué? Porque si hago el, el notebook de fine-tuning de BERT para clasificación, tienen lista la tarea 4. Lo que sí vamos a ver es cómo hacer el fine-tuning de Vision Transformer, que es exactamente lo mismo, pero para imágenes. Y que si lo saben utilizar, tendrían que cambiar 10 líneas de código y hacerlo funcionar sobre su tarea. ¿Ok? En estricto rigor es lo mismo, ¿ya? Un transformer es una función a la que tú le vas a ingresar un dato y te va a generar una salida, y esa salida la utilizas o la ocupas para hacer alguna otra cosa, ¿ya? Sea de texto, sea de imágenes. Vamos a ver ahora. Ahora les explico cómo funciona el Vision Transformer y se van a dar cuenta que en realidad no se pensó mucho para hacer Vision Transformer. O sea, aplicar esto a imágenes no es la gran cosa, ¿ya? Eh, ¿Por qué no se hizo antes? Porque el Vision Transformer salió ahora, recién el año 2021, finales del 21. ¿Por qué el Vision Transformer se demoró tanto?
Ya se los explico ahora. Hay una razón de por qué esto para imágenes demoró en salir un poquito. ¿Ya? Sí, sí, exacto. Son embeddings de más alto nivel que los embeddings que uno utilizaría eh, como input, por ejemplo, de una red recurrente o estas cosas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Pregunta. ¿Ya? Les hago una pregunta. Ustedes seguramente lo han leído o lo van a encontrar en algún lugar cuando ustedes revisen información sobre esto. Todos los modelos preentrenados para NLP, como BERT, como GPT, como XLM, cualquier modelo que tiene que utiliza transformers para preentrenar modelos de lenguaje, son gigantes en cantidad de parámetros. ¿Sí? Son gigantes en cantidad de parámetros. Y es porque este transformer tiene muchas capas de encoder, porque tiene muchas cabezas de clasificación, y bueno, son muchos parámetros. Como tal, necesitas de mucha cantidad de datos. ¿Sí? Mucha cantidad de datos. ¿Ok? Esto ha sido entrenado, por ejemplo, sobre datos tipo Wikibooks y cosas por el estilo que tiene billones, cientos de billones de sentencias. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué, por qué o si a ustedes se les ocurre, por qué estos modelos necesitan tantos datos para poder aprender? ¿Se les ocurre algo? ¿Por la cantidad de parámetros? ¿Porque no tienen etiquetas? ¿Ok? Por lo tanto, ahí hay un por lo tanto que es la respuesta. Vámonos al núcleo de cómo funciona esto. El núcleo de esto es atención, ¿cierto? ¿Y la atención qué cosa es? Encontrar relaciones entre los datos de entrada. ¿Sí? Encontrar relaciones entre los datos de entrada. La única forma que tenemos de que este modelo pueda encontrar muy buenas relaciones entre los datos de entrada es que haya mucha variabilidad en los datos de entrada. Es que haya muchas formas de decir lo mismo, en que haya muchas formas de representar contenido textual. ¿Sí? La única forma de que este modelo se dé cuenta de que después de un sustantivo viene un verbo es que haya millones de datos, de sentencias, en donde claramente el sustantivo va atrás del verbo. Para encontrar toda esa información, esas relaciones, que no es simple, para encontrar todas esas relaciones, estos modelos necesitan mucha data. ¿Sí? Necesitan mucha data. Por lo tanto, si uno no tiene muchos datos para un problema como estos, generalmente uno no puede entrenar estos modelos. Lo que sí se puede hacer es hacer el fine-tuning, como les dije, eso se puede hacer. Pero para entrenar desde cero uno de estos modelos simplemente no se puede hacer con poca data. Hay que tener muchísima data. ¿Ya? Porque eso, hay que tratar de encontrar esas relaciones bien. Ahora, miren, esto lo hizo la gente de Google también. ¿Sí? Vision Transformer. ¿Ya? Vision Transformer. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Tomas una imagen de entrada. ¿Sí? La explicación es muy naive. Tomas una imagen de entrada, divides la imagen de entrada en bloques, por ejemplo, en bloques de 3x3, de 4x4. En el paper original ellos utilizan divisiones de 16x16, o sea, 16 parches por 16 parches. Cada pedazo de la imagen ingresa a este encoder, ¿sí?
simplemente como una representación vectorial. O sea, tomas ese parche de la imagen y la linealizas en un vector a la cual le aplicas un tipo de proyección para embeddings lineal, simplemente calculas una representación intermedia lineal, ¿sí? Y cada uno de esos elementos, vectores, entran a un encoder transformer que lo que hace es generar una secuencia de salida y a su vez generar un vector, ¿sí? Que en este caso fue como localizado de manera arbitraria al inicio, como un primer token, ¿sí? Y un vector que luego puede servir para fine-tunear clasificador, ¿sí? Nada más. Es decir, tienes una imagen de entrada, la divides en bloques, cada bloque lo representas como un vector numérico, ese vector numérico lo ingresas dentro del transformer y listo. ¿Sí? Lo ingresas dentro del transformer y listo. No convoluciones, MLPs adentro, sí, claramente en el encoder hay MLPs, pero no convoluciones. ¿Sí? No convoluciones. Recuerden que les dije, este modelo se demoró 3 años en diferencia con BERT para poder funcionar. ¿Saben por qué? Cada bloque sería como un token, ¿no? Sí, cada bloque es un token. ¿Saben por qué la gente de Google se demoró 3 años, creo yo, en producir esto? Porque Google tuvo que construir un dataset especial para entrenar Vision Transformer. ¿Sí? Tuvo que construir un dataset especial para entrenar Vision Transformer. Un dataset que tiene 800 millones de imágenes. ¿Sí? Que es el dataset JFT, que es un dataset que no está disponible para el público en general, es un dataset interno de Google, ¿sí? Y lo que ha hecho Google es entrenar el modelo y ponerlo disponible para hacer fine-tune. Tú puedes fine-tunear este modelo, sí, y es lo que ha hecho muchas cosas, como por ejemplo Hugging Face ha hecho eso, tomar ese modelo y hacer fine-tuning, ¿sí? Hay versiones más pequeñas de este modelo que utilizan una versión de ImageNet que se llama el ImageNet 20K, que es una versión de ImageNet que tiene 20.000 clases y algo de 14 millones de imágenes, pero incluso en el paper original la gente de Google te dice, no entrenes un encoder, un transformer para imágenes si no tienes más de 14 millones de imágenes, porque simplemente no llegas a tener el performance que tendrías con una red tipo ResNet. Pero si tienes muchas imágenes, ahí sí vale la pena entrenar un transformer. Pregunta, ¿por qué necesitas tantas imágenes para entrenar un transformer encoder? Es porque al haber removido la información de convolución que te daba información sobre localidad y estructura, aquí es como a fuerza bruta. Estás dividiendo todas las imágenes y estás tratando de encontrar cuáles son las relaciones entre todos los parches. Y necesitas tal cantidad de imágenes para poder encontrar esas relaciones realmente. ¿Sí? Positional encoding, sí, se aplica positional encoding también para imágenes. ¿Sí? Se aplica positional encoding. ¿Sí? Se aplica todo. O sea, se aplica todo. Profe, ¿y por Sí. qué se aplicaría si yo lo que entiendo es que la gracia de las redes convolucionales era esa invarianza a la traslación? Entonces, ¿de qué me serviría a mí saber la posición de la imagen? Porque fíjate que si tú no le entregas información de positional encoding, entonces el orden de los parches no interesaría. Y igual tú podrías clasificar una imagen cuando los parches están permutados. Claro, claro. ¿Sí? Y tú quieres preservar estructura. Entonces la única forma de preservar estructura, de alguna forma es como que la convolución la estás reemplazando por positional encoding más análisis de estructura con atención. Ambas cosas juntas sobre muchas imágenes hacen que uno tenga algo que funciona igual o mejor que convoluciones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Y eso es Vision Transformer. ¿Sí? Vision Transformer más allá de que sea digamos, un adelanto técnico,
con respecto a los modelos de redes neuronales es en realidad la capacidad de poder entrenar uno de estos modelos que son muy grandes y que requieren de mucha data de manera efectiva. ¿Ya? En la actualidad, uno utiliza los modelos Vision Transformer principalmente para hacer fine-tuning. ¿Sí? Principalmente para hacer fine-tuning, funcionan bastante bien. ¿Ya? A nivel de investigación, todavía no está claro si realmente un transformer es mejor que una red convolucional. ¿Ya? O sea, aún no, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, la evidencia te dice que teniendo mucha más data uno podría entrenar un buen transformer, pero todavía queda en el tintero la pregunta, ¿qué pasa si tú entrenas una red convolucional más grande, más profunda, con toda la cantidad de datos con la que entrenaste el transformer? ¿Sí? Y debe haber alguien haciendo eso. Nosotros no podríamos hacer eso. Y de hecho, esto es ya como un, eh, un corolario de todo esto, ¿no? O sea, no cualquiera podría ir a seguir esos pasos de investigación, porque para esto se necesitan computadores que tengan muchos GPUs, se necesita mucha infraestructura que lastimablemente no muchos tienen, ¿no? Así que nos queda esperar nomás a ver qué cosa es lo que podría, no sé, sacar Google, Facebook y no sé si alguna otra organización más por ahí, una que otra universidad, nadie más. ¿Ok? Preguntas, comentarios hasta ahí. ¿No hay preguntas? ¿Ok? Bien, si ustedes quieren saber a dónde va esto, hace meses, fines del año 2021, salió esto, MLP Mixer, también de Google, ¿sí? Que es una arquitectura para visión computacional que emplea solamente multilayer perceptrons, ¿sí? No convoluciones, no transformer, solamente multilayer perceptron, y que tiene un performance muy similar a transformer, ¿ya? Lo cual, esto de la investigación en esto es como eh, eh, quienes inventaron los transformers asumen que esa es una arquitectura que es potente, que es robusta y que logra hacer cosas, cuando de repente te das cuenta que alguien logra hacer lo mismo pero con una idea más simple, como son solamente los MLPs, ¿sí? Y no va a faltar alguien que por ahí haga que las redes convolucionales vuelvan a subir en la tabla de performance, y entonces hay una pelea continua acerca de los modelos fundacionales, tanto de visión como de texto, para saber o sea, cuáles realmente los modelos que hacen las cosas mejor, ¿sí? Profe, y acá usaría como la misma cantidad como o sea, necesitaría más datos o menos datos, no sé, o Eh, como los mismos que con los transformers. sí, sí, utilizaron la misma base, o sea, utilizan la misma base de tener mucha data, solamente que lo que hace esta gente es una arquitectura, miren, esta es la arquitectura, ¿ya? Esta arquitectura es puros MLPs, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la data de entrada como la tenías en un transformer, solamente que ahora utilizas MLPs que transforman esa data a una forma intermedia. Luego se hace como una transposición, y ahora haces un MLP sobre la data transpuesta, y luego haces una transposición de nuevo, y es así. Fíjense que lo que vas haciendo es como moviendo la data. La secuencia la vas moviendo como primero un MLP por filas, transpones MLP por columnas, transpones MLP por filas, y así N veces, y funciona. Y funciona. Y
Y lo más curioso de todo es que, bueno, lo pones a entrenar con la cantidad de datos con la que entrenó Transformer, Vision Transformer, y el performance es el mismo, ¿sí? Así que eso. Esto es materia de investigación todavía, ¿sí? Es materia de investigación todavía, así que no hay nada, o sea, a nivel producción yo diría que estamos alcanzando niveles en donde claramente, si tú quieres poner, por ejemplo, o tienes alguna empresa, esta empresa hace cosas de reconocimiento de imágenes, entonces obviamente vas a ir a utilizar estos modelos nuevos que están saliendo que son muy buenos. A nivel de investigación, la pelea continúa por cuál es el mejor modelo para hacer trabajo con texto o con imágenes. ¿Ya? Así que eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Ok. Ya. Yo les voy a pedir, no nos va a alcanzar el tiempo para ver esto. Yo les voy a pedir, hay un notebook, ¿ya? Hay un notebook eh, que me gustaría que ustedes lo puedan revisar por su cuenta, que es este notebook del Laboratorio de Atención Neuronal. Es la implementación de un traductor que utiliza redes neuronales recurrentes y hace atención. ¿Ya? Esta idea básica de generar vectores ocultos, encoder-decoder y luego hacer la atención entre decoder y decoder. ¿Ya? Esa es esta implementación. ¿Ya? Y más bien pasaríamos en nuestra siguiente clase ya, pasamos a ver el laboratorio de Vision Transformer, ¿sí? Vision Transformer para ver cómo hacemos el fine-tuning de un modelo Transformer para imágenes y vamos a utilizar el dataset que vimos en la tarea, ¿ya? Y así damos tiempo para la siguiente clase empezar a ver nuestros modelos generativos, que en términos de teoría es tema cortito, pero más nos vamos a abocar a ver esto, los laboratorios, los noise autoencoders, los variational autoencoders, y las redes generativas adversarias que también vamos a ver un poco, ¿ok? Entonces, eso, les voy a pedir que por favor ustedes, por su cuenta, puedan revisar esta implementación de atención neuronal para Neural Machine Translation, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Al menos por mi parte todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí. Nos vemos el día miércoles entonces. ¿Sí? Cuídense. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Ya, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, Cuídense. profe.